Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Hola, nosso irmão buenas Pedro noches. Dong, Bienvenidos aqui a pelo otra canal do transmisión YouTube del do hermano Instituto Vida Pedro para Todos. Dom, por el canal Boa noite, de irmão YouTube Pedro. del Como você Instituto está? Vida Buenas para noches, Todos. ¿Cómo Andrés. está, Estoy hermano? bien, Boa gracias noite, a Dios. André. Estou bem, graças a Volví a la Deus. estancia. Voltei para a estância. Aquí está un poco frío Aqui todavía. está um pouco frio ainda, né? Nosotros E esta semana, nós, el essa fin de semana eu semana quedé en San fiquei, final de Pablo semana fiquei em São Paulo, né? y el E domingo nós, à tuvimos noite una desse cena domingo, nós tivemos con los um valientes de jantar David, com os valentes de con Davi, los com colportores os que comportores viajaron que a las viajaram misiones para as internacionales missões internacionais y algunos e também CPVistas. alguns ceapistas, né? Entonces la conversación A fue muy buena, conversa la foi comunión fue muito muy boa, a buena. comunhão foi muito boa. Y los E dos os invitados dois de hoy convidados de también hoje estuvieron el fin de participaram semana também do final de en semana esa e cena. também desse jantar, Vamos né? a conversar sobre A gente pôde eso. conversar um pouquinho sobre isso. Déjenmelo E presentarlos. então deixe-me Están apresentar, aqui estão dos invitados, dois convidados, Gladson Gladson Piñeiro y Pedro Pinheiro e Alcántara. Pedro Gladson Alcântara, Piñeiro, né? ambos Gladson son Pinheiro, ingenieros. ambos são engenheiros, tá bom? Então, Gladson hizo un Gladson, viaje, né, fez uma pasó por viagem, varios lugares y passou por vários terminó su lugares e estudio completou de seu ingeniería en estudo de Natal y engenharia ahora em está en San Natal Pablo, e gracias al agora está Señor. em São Paulo, né? Graças ao Senhor, a gente Y está vendo estoy ele viendo siempre a él sempre presente, presente, siempre con sempre com encargo, encargo, sempre, né? muy Muito lleno de cheio participación. de Y Pedro participação Alcántara dele. también E o Pedro Alcântara também, né? es Pedro hijo de Alcântara Pedro é filho Alcántara de Pedro Alcântara também, né? É de isso Río aí. de Janeiro É do y Rio de ahora Janeiro también e ingeniero y agora trabaja en também San é Pablo. engenheiro trabalhando em São Paulo. Entonces, nosotros tenemos E el então placer de estar nós con estos temos o dos valientes de prazer, né, de David, estar com esses dois valentes de muy Davi, útiles muito para la obra del por sinal, Señor. né, para Que el a obra do Señor pueda Senhor, que realmente possa perfeccionarlos realmente cada vez más aperfeiçoá-los cada vez mais, para para que ellos eles, né, participen cada vez más participarem cada vez activamente mais ativamente, en né, aquello que la naquilo obra que a necesita obra para la precisa para expansión. a expansão, Muy bueno, né? entonces Muito vamos bem, a então vamos presentar al hermano apresentar o Gladson y irmão hermano Pedro. Gladson, né, irmão Preséntense y Pedro, hablen un poquito vocês se sobre ustedes. apresentam e falem um pouquinho de vocês. Amém, irmãos. Então, Amén. Yo soy Gladson, Gladson, esposo esposo da de Aline Aline Piñeiro. Pinheiro, nós Somos del somos Río aqui Grande do del Rio Grande do Norte. Norte. Como o irmão Como el Pedro hermano Pedro ya brevemente mencionó, adiantou, pasé por algunos passei por alguns lugares, lugares, serví todas las servi todos ciudades os por lugares, las todas as cuales cidades que a gente pasamos. Tuvimos la passou. oportunidad de Tivemos a servir, oportunidade de de servir, ser útiles a de los servir aqui aos hermanos. irmãos. Soy graduado de Sou ingeniería formado em engenharia mecánica. mecânica, Yo atuo actúo hoy en la hoje na parte indústria automotriz automotiva y como valiente e de como David, valente de Davi, aún con mesmo com tantos tanto servicios y serviço, tantos tanta coisa, trabajos, tanto trabalho, mas buscando estar buscando estar siempre sempre participando, participando, comprometido, comprometido, involucrado con envolvido las herramientas com que el as Señor nos ha ferramentas que o dado Senhor tem nos dado, actualmente. né? Atualmente, Hay muchos muitos servicios en la serviços iglesia en São Paulo y en la em São región, Paulo e região, con desde las as reuniones reuniões do del TCI TCI, aún, con ainda el para o FEAP CEPEP. agora, Estamos né? yendo en una Né? caravana con Com 150 150 hombres homens para o al FEAP CEPEP cuando e fuimos, ¿no? agora nos Y nos preparando estamos já para preparando ya começar para a festa iniciar do una amor ali em fiesta de Osasco, amor en Osasco y región. Osasco e região, a gente começar a Necesitamos avançar avanzar más mais en esta naquela región. região. Amén. Amém. Amén. Yo soy Pedro. Sou o Pedro, Yo soy de Río de Janeiro. originalmente sou do Rio de Como Janeiro. hermano Pedro ya Como mencionó, o irmão soy Pedro hijo del hermano mencionou, filho Pedro de Pedro Alcántara. Alcântara. Y es Inclusive é chistoso até porque engraçado que o Andrés André não tinha no había percebido hecho isso esa até relación antes de aún, ontem, es que yo inclusive. era hijo. Não tinha. Me dijo, Ele, ay, eres hijo você é de filho do Pedro. Pedro. Caiu uma Ayer fue que ficha me di ontem cuenta cuando falando empecé a com hablar ele. con él. Ó Senhor Jesus. E Y ahí desde muy aí, pequeño desde estuve en pequeno no Río de Rio, Janeiro, soy recién aí casado, sou recém-casado, ya tengo unos 10 meses de meses já de casada casado, né? con la Vai ser mujer más a mulher mais hermosa linda do del mundo. mundo que está aquí a mi Olha lá, lado. me acompanhando. E aí a Nosotros gente conseguiu um emprego e chegou logré aqui un morar em São empleo Paulo en agora, São né? A gente tá Paulo aqui desde desde que que a nos gente casou, a gente casamos. mudou para Estamos São aquí en São Paulo. Paulo, estamos A sirviendo en gente la tem casa de servido na casa de adolescentes adolescente, sempre que cada vez que consegue, né? Tem podemos, vindo aos yendo fins de el semana fin de sempre. semana. También Eu sirvo também sirvo en na la estância estancia, en el 288, 288, toco nas tocando en las conferências, conferencias. Los hermanos me desmonto muitos conocen, mi instrumentos instrumento, aqui no ¿eh? Que baixo, es el desmonto o bajo. baixo. Mas aí tenho Y he unido somado força aí fuerza com os con irmãos, ellos né? Inclusive, hace eu ya, tenho 25 anos, tengo aí 25 os años y irmãos ahí foram ya los incluindo hermanos me no están Valente de incluyendo Davi, en los pelo valientes de David, ¿no? conceito, né?
Estoy siendo ya introducido en este ambiente y fue foi maravilloso. maravilhoso, Desde né? la Desde semana semana passada a pasada gente tuvimos una fez um cena aquí jantar en aqui São em São Paulo con los Paulo valientes com de os Valientes de David. Davi, Me animó a servir encorajou a servir más. mais, teve esse app, Ir en el e, CPEP, e jantar com estuvimos o irmão también Pedro no cenando con el domingo hermano também. Pedro el domingo. Foi ter sido tão Esto realmente maravilhoso, isso só tem todo me me ha encorajado mais, né? animado A a estar permanecer firme y firme e ganar ganhar más mais encargo por la obra pela para obra, que né? esta obra Para avance. fazer essa obra avançar. Bien, nosotros estamos Pois é, nós alentando estamos a encorajando todos los hermanos todos os que ya irmãos hicieron, que já, né, fizeram, que ya son já fizeram um universitarios curso y ya están en su universitário, vida já estão na profesional, vida profissional, a né, que que eles, claro que quien tuvo la quem oportunidad teve a de oportunidade estar en la vida de de passar iglesia pela vida da igreja na sua en su adolescencia y juventud, adolescência e também juventude, aquellos que né, aprovecharon bien la vida aqueles de que la iglesia aproveitaram bem a vida da tienen igreja realmente algo tem realmente más alguma que coisa nuestros a jóvenes mais que do que vienen del os mundo. nossos jovens do mundo, né? Son personas que São tuvieron la pessoas que oportunidad tiveram a oportunidade de ser los de serem mejores os en melhores interpretación de na texto por interpretação de causa de los texto, por mensajes causa das y hoy más mensagens, por aún, causa e hoje mais haciendo ainda, inmersión, hoje fazendo imersão, transcripción, grito de guerra. transcrição, grito de guerra. La Então interpretación de a texto está interpretação a de flor de texto piel. sai à flor Entonces da pele. nuestros Então nossos adolescentes están muy adolescentes hoje são muito ejercitados exercitados com a y eso língua, hace que tengan estão mucha muito à vontade ventaja com en relação cuanto a los aos adolescentes del adolescentes mundo do mundo que tienen que também mucha têm muita dificultad de interpretar dificuldade de texto. interpretar o texto. Y sin E sem decir que nuestros falar que os nossos adolescentes y adolescentes jóvenes jovens, son quando são entrenados en la treinados na iglesia igreja a hablar en para falar em público. público, né? Ellos pueden Eles pasar su conseguem sentimiento, passar o seu transmitir sentimento, el contenido con transmitir, né, o precisión conteúdo com y aún precisão con mucho e espíritu. ainda Y com eso es algo muy espírito. Então, difícil isso é en el muito mundo difícil, secular. né, no mundo Por eso, secular. Então, yo por creo que isso, quien aprovechó bien acho que la quem aproveitou adolescencia y bem juventud en la a iglesia adolescência e juventude na igreja también le va a ir bien sabe en su muito bem vida na vida profesional. profissional, né? Son Então, são personas que pessoas se que se destacan. Y destacam. mi Então, preocupación a es minha eso, preocupação é que son exatamente personas isso. que se São destacan pessoas que se y después destacam terminan e depois siendo acabam sendo, mejores, né, mejor melhores, remunerados y poco a poco, remunerados si no toman e pouco a cuidado, pouco, se não tomar cuidado, terminan acaba envolviéndose se demasiado envolvendo demais por el dinero, pelo posición dinheiro, y pela se posição, pierden en el mundo. né, e acaba se Entonces, perdendo no gracias mundo. al Señor, Então, queremos rescatar a graças ao todos los Senhor, nós hermanos de queremos esa resgatar edad. todos os irmãos dessa faixa Claro etária, que, né? como Claro Pedro que, dice, con como 25 años de Pedro edad, diz, com él 25 anos de aún idade, está ele, na en la verdade, ainda etapa, está no tanto de na valiente faixa, não David, é tanto do valente Davi, sino mas en la na faixa etapa que están em que siendo está preparados para ser estão valiente sendo David. preparados para valente Davi. Yo los llamo Eu chamo de assim, 18 hasta 29 años, 18 até 29 anos, están né, preparándose. estão se En el mundo preparando, sería né? profesionales No mundo seria junior, profissionais juniores, né, André? profesionales São juniors, profissionais que están juniores, poco a né? poco Que estão preparándose pouco a para pouco asumir preparando para algún cargo assumir, en una gerencia de algum alguna cargo de empresa. Creo que a gerência. partir de Eu acho que 30 a partir años de 30 serían anos, gerentes. algum cargo de Entonces ahí gerência. sí ya Aí serían, sim entra na están en la faixa etapa de de ser valiente David. Então, Yo eu separé separei, últimamente né, en una reunión numa reunião, né, de 18 hasta 29, 18 anos até 29 anos, hacen parte, né, fazem, algunos hacen la alguns universidad, fazem se universidade, forman têm a y después tienen una formação, formación depois tem a profesional, formação son profissional, profesionales eles são juniors. profissionais Y cuando llegan a los juniores, 30 años de quando edad, chega a tienen mucha 30 anos de idade, experiencia, já tem muita y tienen experiência, experiencia já tem alguma experiência en em administrar administrar personas porque, pessoas, porque son geralmente líderes de chefia, equipos, líder son de jefes, equipes, né? administran Chefia personas y también administra administran pessoas e recursos. também tem que administrar Aunque recursos, no ainda que não administren recursos administre recursos directamente, ellos no diretamente, pueden mas traer eles não podem mucho dar prejuízo perjuicio para a a la empresa. empresa. Então, assim, Entonces son dos são dois ítems itens importantes en la obra del importantes para Señor, nós na personas obra que do Senhor, sepan pessoas administrar que saibam personas administrar y también administrar administrar pessoas, que recursos. saibam administrar recursos, né? Claro que el Señor usará esa Claro que o habilidad Senhor vai usar essa solamente en habilidade resurrección. somente No em va a usar ressurreição. esa Não vai habilidad usar de essa manera habilidade natural porque natural, causará porque vai problemas. causar problemas. Son personas Mas que são están pessoas que acostumbradas a também vivir en el estão Espíritu acostumadas a viver no y Espírito, a hacer sempre siempre que las fazer as habilidades pasen habilidades por passarem muerte y pela morte e resurrección, y ressurreição, así el Señor e podrá assim o usarlos Senhor cada poderá vez más usá-los, né, en cada la vez obra mais del na Señor que es obra tan do Senhor, necesario. que é tão necessário, Esta né, etapa de essa 30 faixa agora de hasta 30 49 años de até edad 49 anos para de idade, para mim administrar esta é uma en faixa esa em etapa que de eles que ellos son fazem a gerentes gerência, né, são gerentes y un e poco também más eles um maduros. pouco mais maduro, né, eles Ellos ya eles están estão no en nível de cargos diretor. directivos. Então, para mim essa Esta, faixa etária esta é uma tipo faixa de edad, en esta etária de etapa de edad, executivos.
son ejecutivos para poder operar las operaciones de Dios. Y Dios los quiere en la obra del Señor. Y por encima de 50 años, en el mundo sería como un consejo administrativo, que dan dirección, son los que dan solidez a un negocio, no haciendo una locura, sino haciendo de una manera segura, para que la obra del Señor concluya. Y nosotros esperamos el regreso del Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces estoy muy contento de estar con estos dos que están trabajando para eso. El Señor los está preparando para justamente ser gerentes en la obra del Señor. Así como en la historia de José, José era excelente administrador, pero tuvo que aprender desde la casa de Potifar y también en la cárcel. Y al fin, Dios lo colocó como un gran administrador de todo Egipto. Solamente estando Faraón encima de él políticamente, pero en términos de habilidad, él era el principal administrador de Egipto. El Señor quiere este tipo de persona en la obra del Señor. En aquella cena que tuvimos el domingo por la noche, estuvimos con un buen grupo, había más de 40 personas y nosotros todos percibimos que todos están siendo incluidos, envolvidos, nadie queda afuera, aún los que no estaban participando mucho, pero ahora gracias a Dios, nosotros no queremos ver a nadie fuera del servicio al Señor. Gracias a Dios, estamos formando un gran equipo en San Pablo, no solo en San Pablo, sino en el Gran San Pablo, porque hay varias ciudades que necesitan de ellos para comenzar a operar. Pero estas ciudades necesitan ser emancipadas. Este ABC comenzó ese trabajo. Y ahora estamos trabajando en Guarulhos y también trabajamos en San José de los Campos, en el Valle de Paraíba. Y también estamos preocupados en emancipar la región de Osasco, Guarerí. Los hermanos están actuando ahí. En otras palabras, vamos a emancipar todas las ciudades. No vamos a dejar ninguna. Y con estos valientes de David entrando en el campo, tenemos mano de obra, tenemos talento para colocar todas las ciudades y todas las iglesias en el campo. Vamos a poner a todos jugando en el campo. ¿No es así? Ustedes están en eso, ¿no es cierto? Amén, sí. Sim, sim, perfeitamente, irmão Pedro. La verdad, nuestra salvación está en estar involucrados justamente con esto. Hermano Pedro mencionó algo muy importante. Yo tuve el privilegio de, con 7 años de edad, mi mamá aún en Macao, ella me llevaba a las reuniones. Y yo les digo, hermanos, en la vida de la iglesia, todo lo que yo tengo más precioso lo viví en esta esfera. Desde la lectura, la interpretación de texto, poco a poco, ya después cuando era un poco más grande, poder servir con los hermanos de alguna manera. Aún en San José de los Campos serví en la música. Y poco tiempo después, sirviendo con la predicación del Evangelio y los otros servicios prácticos de la iglesia. El punto es, en la vida de la iglesia, siempre que nosotros optamos por servir, toda nuestra vida va probando la salvación en todas las cosas. Yo recientemente salí con un joven y él me preguntó, ¿cuánto tiempo tiene de estarse reuniendo en la vida de la iglesia? Yo le dije, tengo 23 años. Dijo, wow, ¿cómo fue esto? ¿Tanto tiempo? Yo le dije, realmente la vida de la iglesia, mi vida tiene sentido. Servir a Dios le da sentido a mi vida. De hecho, hermano Pedro, la experiencia de José, ella realmente nos llama la atención porque inicia en un escenario que no es nada favorable. Él es abandonado por sus hermanos, ya en la casa de Potifar sirviendo, comienza a resaltar, a sobresalir. Y es necesario tener esta piel dura en el servicio, ¿no? El Señor nos va formando
porque si sufre injusticia, alguna situación, ser trabajado por el Señor. Y a partir de ahí José pasa a administrar esa prisión, ¿no? Alrededor de los 30 años de edad, ya él podría llegar a administrar Egipto. Esto, hermanos, en este contexto, la necesidad del Señor, Él necesita de personas que tengan disposición para estar sirviendo al Señor. Algunas veces en un contexto donde podemos pensar que no es tan favorable, ¿no? Un escenario que muestra algunos desafíos, pero ahí el Señor necesita a los valientes de David. Y algo que me llamó la atención es que el Señor necesita de personas para administrar, de personas para avanzar predicando el Evangelio, y necesita de un grupo de personas como estos superintendentes que puedan administrar y hacer que la obra avance, optimizando costos, disminuyendo algunos desperdicios, entendiendo que cualquier desperdicio compromete el servicio, el avance, usando esas habilidades en resurrección, siempre creyendo que la capacidad no es nuestra, solamente somos siervos del Señor y estamos solamente para cumplir su voluntad. Amém. 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 Es Verdade. cierto, esto Tem que quema no nosso nuestro coração corazón hacer la obra del fazer a obra do Señor. Senhor, né? Estaba recordando en el Estava mensaje que lembrando dieron da en mensagem do Chile. Chile, que Esto ecoou realmente, dentro de mim quando o irmão falou cuando el sobre hermano a mencionó sobre chuva, la lluvia, esto que Deus não realmente me mandou a chuva causó enquanto não algo en mi havia homem. interior. Señor E no mandó la o irmão falou, eu lluvia não estou aqui para dar uma boa antes, ¿no? mensagem, mas Y el eu hermano quero dijo, que a yo no obra de estoy Deus aquí, avance, para, que a obra de Deus simplemente para avance que aqui la no obra Chile. del Señor avance, para Isso eso ecoou estoy dentro de aquí. mim porque o meu Y desenvolvimento realmente deve todo lo que ser hagamos pela debe obra. ser por la obra en mi Então, ciudad. se na minha Si para mí cidade, se para aún mim no ainda está não cai lloviendo, chuva, es porque é dentro de porque mi dentro do meu corazón coração eu não quero, aún no ainda estoy não siendo estou uno con la sendo um com a obra. obra. No estoy Não estou sendo siendo lo suficientemente suficientemente com o Senhor uno para a con el obra, né? Señor, unánime con el E para que Señor. essa obra Entonces, avance, para né? ese avance, Deus el está nos Señor nos está aperfeiçoando justamente para isso. perfeccionando, Você el não Señor está nos nos está colocando no colocando en mercado el de mercado de trabalho, trabajo não está trabalhando em nós só y por está trabajando en trabalhar, nosotros, no só solamente para para trabajar, ele para hacernos sofrer e sufrir, crescer. no, Não, Él mas realmente Ele quer quiere crescer em nós que la justamente obra fazer com que a avance, obra que avance, nosotros né? E ganemos quando a ese gente ganha sentimento, sentimiento. a Realmente cuando igreja se torna ganamos outra para a esto, gente, la né? A gente iglesia se vuelve vê algo diferente. tantas Hay tantas necessidades de necesidades países en na África, en África, nos Estados Estados Unidos, en Unidos, Asia. na Ásia. Y cuando E nosotros quando a entendemos gente ese entende o sentimiento de sentimento de obra, obra, a somos gente é uno um con el com o Señor y con la Senhor, é um palabra com a palavra profética. profética, né? Y ahí todo E tiene aí tudo más ganha outro valor. mais valor para a Los gente. inversionistas Os de reino investidores do tienen reino más ganham mais valor. valor, Nuestro o nosso servicio tiene serviço na más igreja ganha valor. outro valor, En el o servicio, nosso en la serviço conferencia tiene na más conferência valor, ganha outro valor, porque né? Porque realmente el Señor nos justamente o está Senhor está nos preparando para preparando para algo. alguma coisa. Y ese E esse algo es alguma hacer que coisa la é obra fazer a obra funcione. funcionar. Porque un día Porque en um el dia, reino né, no vamos a reino, a gente dirigir vai comandar a ciudades. cidade. Si Então, se nosotros hoje no a nos gente não se disponemos a dispõe estar, a entre estar comandando, comillas, entre estar aspas, as dirigiendo cidades esas hoje, ciudades hoy, né, ¿cómo es que como é vamos que a a gente vai llegar en ese chegar lá día? no No dia, haber pasado por não ter passado pruebas, por por muerte y provação, não ter passado resurrección, por morte e para que el Señor ressurreição, nos ponga a para que o Senhor nos gobernar. coloque para governar, né? Hoy Então, necesitamos hoje, tener ese a gente precisa ter sentimiento esse de ser sentimento, né? Ser trabajados trabalhado, assim como José para que foi, podamos algún para que a día gente gobernar. possa um dia governar, né? Exactamente. É isso aí. El Señor necesita de Então, eu preciso de ustedes. vocês, Voy a aprovechar vou y voy a decir a los que nos quem están está nos acompañando, ustedes que acompanhando, se están en você esa estiver etapa, nessa en esa faixa edad, etária, tá? Tanto tanto de 18 hasta 29 años, 18 até 29 anos, tienen que ser alguien vocês que têm que ser sea operacional, aprender a administrar, coordinar coisas, né? y siempre estar cerca de la palabra. Es muy importante, así como Moisés, Moisés dice que era bueno en palabra y en obra. No puede ser algo desequilibrado. Alguien que habla bien, se expresa bien, pero no sabe hacer operaciones, no sabe trabajar. Jesús también era alguien bueno en palabra y en obras. Nosotros necesitamos aprender a ser equilibrados. Llevamos en serio la palabra del Señor, de inculcar la palabra y también saber expresar y ayudar a las personas transmitiendo fielmente la palabra y fielmente. Y por otro lado, ser alguien que sabe operar, no ser teólogo, sino que somos operacionales, que llevamos la obra del Señor adelante, coordinando los servicios de la iglesia, administrando a los colportores, la obra del Señor. Todo eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a entrar en el mensaje porque tengo mucho para comentar.
imposible comentar todo. Entonces voy a pensar algunas cosas importantes. En el comienzo, el mensaje 9 se refiere apenas a dos versículos. Génesis 2, versículo 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para comenzar, la palabra Edén, jardín Edén, la palabra Edén significa placer, significa felicidad, alegría. Y vio Gladson. Y usted sabe que su nombre viene de Gled. ¿Sabía eso, Gladson? ¿Qué es la palabra Gled? ¿Qué es Gled? Gled es repi, es alegría, felicidad. ¿Y qué es que Gladson? Es hijo de quien se llama alegría. Por ejemplo, los americanos, en el idioma inglés, su padre es Peter, y Peter también su hijo es Peter. Entonces su hijo es hijo de Peter, es Peterson. No sé por qué el Señor lo llamó Gladson. Usted es hijo de Gled. Y Gled es alegría, es felicidad. Entonces, es algo muy importante porque Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, donde Él plantó árboles agradables a la vista y buenos para comer, porque Él quiere la alegría del hombre, no la tristeza del hombre, y no que el hombre sea, Él no creó al hombre para que sea un esclavo y viva una vida triste, sufrida. Él creó al hombre para que el hombre tenga placer en vivir y pueda tener felicidad en vivir. Hay un secreto para que el hombre pueda vivir alegre y feliz en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén hay un ítem principal de alegría, que es la presencia del Señor. Esa es la presencia del Señor, es el motivo de alegría. Yo le puedo probar eso en Proverbios 8. Vamos a ver Proverbios 8. Proverbio 8. Voy a hacer lo siguiente. Voy a leer en dos versiones. Vamos a leer en la Joan Ferreiro de Almeida primero. 8:30 dice: con él estaba yo, el Hijo estaba con el Padre, ordenándolo todo. Todo lo que el Padre suspiraba y tenía en su corazón, el Hijo hacía o lo arquitectaba y lo operacionalizaba. Usted es del área de proyecto, Gladson, ¿no? Entonces, el Hijo es el que ordenaba o arquitecto y era su delicia de día en día. El Hijo era el placer del Padre, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Voy a quedar en el 30 por ahora. Voy a la otra versión. Ustedes saben que la King James actualizada, ya leímos, la King James actualizada es un poco más libre, traduce un poco más libre, intentando transmitir el sentimiento. Acá dice así, versículo 30. Entonces, yo estaba con él y cooperé en todo como su arquitecto, día tras día. He sido su placer. El Hijo es el placer del Padre y siempre me sentía muy feliz a su lado. Estando en la presencia del Padre, el Hijo se sentía feliz. Voy a la versión, nueva versión internacional.
NBI. Aquí la traducción en la NBI es un poco, no es tan libre. Es parecida con João Ferreira de Almeida. Pero es bueno tener otra versión para captar el sentido que no te falta en una versión. Yo estaba a su lado, el Hijo estaba al lado del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hijo estaba en la presencia de Dios. Eso es importante resaltar. Y era su arquitecto. Día a día yo era su placer. El Hijo era el placer del Padre y me alegraba continuamente con su presencia. Esta versión es buena. El Hijo se alegraba continuamente, algo constante, continuo. El Hijo se alegraba continuamente con la presencia del Padre. Entonces, no sirve que nosotros busquemos alegría en otra cosa. La alegría está en el Padre y en el Hijo. El Hijo era el placer del Padre y el Padre, la presencia del Padre, la alegría del Hijo. Y más que eso, voy al versículo 31, aprovechar la NBI. Yo me alegraba yo me alegraba con la creación del mundo. El Hijo se alegraba con el mundo que el Padre creó. Y la unanimidad me daba alegría. Cuando Dios creó al hombre, Dios tuvo alegría. Y Dios creó al hombre para que el hombre viva en su presencia y para tener alegría. Entonces, quien vive en la presencia de Dios tiene alegría. Es por eso que la vida de la iglesia hoy tiene tanta alegría. Los hermanos que están viviendo en este ritmo maravilloso en el cual estamos viviendo. ¿Quién está viviendo? ¿Quién no está? Está perdiendo la oportunidad. Pero quien está viviendo esta realidad de la vida de la iglesia, nosotros estamos alegres a pesar de que tenemos el sudor de cada día. Tenemos nuestra fatiga en cada día, pero por dentro estamos alegres, estamos felices. ¿Por qué estamos alegres? Porque estamos viviendo en la presencia del Señor. La inmersión, porque la palabra nos lleva a la presencia del Señor. Por eso estamos tan alegres y Dios quiere alegrarse con el hombre. Y Dios quiere ver al hombre alegre. Eso es algo muy importante. El primer punto es ese ahí. Pueden comentar ustedes ahí. Es cierto. Recuerdo mucho el grito de guerra que dice, solo la palabra satisface mi alma. Recientemente el hermano Pedro habló que cuando nosotros tenemos la parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos contacto con la parte exterior, después nuestra alma, queremos satisfacer nuestra alma y después de un tiempo es que encontramos el placer de satisfacer nuestro espíritu. En la comunión con el Señor, nosotros logramos unir todo en esta misma cosa. Lamentablemente, a veces estamos acostumbrados a hacer solamente nuestro cuerpo y nuestra alma. Buscamos placer momentáneo. Vamos a comer una buena comida, vamos a hacer un deporte, vamos a asistir a ver una serie, entretenimiento para nuestra alma, pero nunca quedamos completamente satisfechos. Pero la alegría que el Señor preparó para nosotros es la palabra. Solamente la palabra puede satisfacer nuestra alma, solamente la palabra puede satisfacernos. Cuando vamos en el día a día haciendo la inmersión, escuchando el mensaje, el grito de guerra, tenemos esta unión con la palabra y realmente vemos lo que el Señor ha preparado para nosotros, que es alegría. Recientemente estuve en una comunión, unos hermanos comentaron, nosotros vivimos el día a día, trabajamos, pero es normal que no nos sintamos completos en el trabajo. Era eso que yo estaba sintiendo. Cada vez que me levanto para ir al trabajo, está todo oscuro, comienzo a arreglar, siento un vacío, digo, wow, una vez más. Pero yo voy, coloco un mensaje, hago el despertar con Dios y ahí mi espíritu se alegra y recuerdo, yo estoy yendo hoy a trabajar, viviendo mi día a día, pero es un día más cerca del regreso del Señor. Realmente eso alegra mi corazón, me trae alegría para vivir el día a día.
Me da esse glete, Glad, não? né? Não é Esse glad. glad. Vai virar. Isso aí. Ahora se va a volver un meme, ¿no? Ahora esto de glad. Ah, é. Oh, Pois Señor é. Ó Jesús. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer, El Señor nos Ele colocó en nos este colocou nesse ambiente ambiente porque porque nossa vida tiene tem un propósito, né? propósito. E, de fato, assim, hoje, Hoy recuerdo aún en la eu lembro ainda na universidad, en el faculdade, trabajo, no conversando, trabalho, interactuando con las conversando, personas, interagindo, você percibimos percebe, assim, esa a búsqueda incansável incansável de ser busca do homem feliz. por ser Y feliz, né? ahí E aí ele alcanza consegue algo y digo, algo, ele ahora pensa, sí, não, ahora estoy agora vai, agora pleno. eu tô Cuando pleno, ya lo meta e logra, no, ya consegui. E ele quiere otra consegue, ele cosa já quer outra y coisa. otra y otra más. E outra, e Es una é uma búsqueda busca incessante incesante por por la isso, né? felicidad. E Recientemente, recentemente, un um parente pariente próximo, né, cercano me llamó y me me dijo, ligou e falou assim, ó, usted é o estudia, seguinte, usted você trabaja estuda, mucho. você trabalha Yo creo muito, lo siguiente, eu acho o está en el seguinte, momento tá de que na hora usted de pare de você servir parar tanto en la de servir iglesia, tanto na usted tiene igreja, que você tem que dar uma segurada aí, bajar un poco é hora de todo, você pisar no frenar un freio poco y e de dedicarse a su repente vida se dedicar agora à profesional. sua vida profissional. ¿Tú no crees que es lo Você não mejor acha que que é o puedes melhor a ser hacer? feito? E Yo eu le dije, falei mira, assim, né, para a pessoa, né, con disse, olha, todo el respeto, com todo respeito, mas justamente assim, yo trabajo justamente, mucho, eu estudio trabalho muito, mucho, hago estudo muchas muito, cosas en mi faço vida muitas coisas, personal minha vida también, pessoal também tem as suas demandas, pero si no fuera por la vida de mas la se não iglesia, si fosse a no vida fuera da por las igreja, se não fosse reuniones as y el reuniões, se não servicio, yo fosse o me iba a serviço, era enloquecer capaz con de eu tanta surtar de cosa. tanta coisa. Então, Hay tem personas que gente van y que vai andar de manejan bicicleta, bicicleta, tem otras gente que vai para van academia, al porque você gimnasio, já yo sirvo al escolheu. Señor. Amém. E isso, Y eso es isso é algo algo que que me me toca, renova, ¿no? né? Isso Amén. renova a mim, isso renova a minha esposa, Esto isso renueva cuida do mi meu esposa, casamento. cuida de mi Um matrimonio. exemplo Y un ejemplo que que me chama llama muita mucho la atenção, atención, irmão hermano Pedro, Pedro, es el ejemplo de los é o exemplo dos colportores. colportores, né? Son personas que están en São la pessoas que estão calle na rua predicando el evangelio a e las pregando o personas. evangelho para as Muchas pessoas veces e reciben às un vezes no. recebem não. Eu ontem Ayer yo saí salí con Víctor, ¿no? Y los com o hermanos del Victor e PAC. os irmãos do Y PAC, ahí usted recibe e aí você vai nos. recebendo não, você vai recebendo não. ¿Y qué mueve a O estas que move essas personas a pessoas ir más a ir allá, além, a a buscar más buscar mais personas, pessoas, a continuar continuando ainda firmes en su propósito? firmes no Hermanos, es propósito delas? Irmãos, é esa essa alegría alegria tomou de conta de dessas buscar a las pessoas. personas. Esa Amén. situación del Essa jardín, questão do del Éden, huerto del Edén, talvez assim, alguns cristãos, eles yo no tengo não así tenham coragem este de afirmar assim, ah, voltamos para essa decir, esfera. vamos a ir a volver Mas, a esta esfera, irmãos, pero nós nosotros sí voltamos volvimos, sim, nós hermanos. temos a árvore da Nosotros vida, irmãos. volvimos al árbol de la É a vida, palavra. a la fuente, Isso la é palabra. Esto tiene que ser maravilhoso, mas tem que ser valorizado. valorizado. Não No pense, piense que la vida de la não pense que a vida iglesia da es, igreja ok, a gente já está, ah, não, isso ya tenemos daí la palabra temos a palavra, y tal, tratar nada esto de como algo tratar isso común. como comum, Hermanos, es irmãos. algo Isso é sobrenatural algo de sobrenatural Dios. de Deus. Isso é o que nos Involucrarse con renova. Se esto es lo envolver que com nos isso é que salva. nos salva. Amén. Então, Dios Deus nos ele hizo nos fez para estar glad, para estar para estar felices, felizes, né? para tener Mas a esa felicidad. felicidade Esto solamente ela só sucede acontece de fato, né? y tiene Ela sentido tem cuando nosotros sentido, estamos irmãos, quando nós estamos sirviéndole y servindo estamos a en su Ele, estamos na presencia. presença dele. Amén. Amém. Amém. Bien, Pois é. yo digo Eu digo assim que hasta hoy que hoje, Cristo até hoje, Cristo continúa alegrándose continua se alegrando, con né, el mundo que Él creó, com o mundo que ele criou, principalmente con seres principalmente humanos com seres humanos, que né, Dios creó. que Deus ¿Por qué criou. digo esto? Por Porque que en eu las digo isso? calles, Quando nas cuando un ruas, muito cortor recibe colportor muchos recebe no, muitos nãos, pero cuando uno quando se abre para se recibir al abre Señor, para yo tengo la receber o Senhor, eu seguridad tenho que certeza nosotros nos que nós alegramos nos porque alegramos, Cristo porque dentro de Cristo nosotros se dentro de alegra, nós se alegra, porque porque alguien se alguém se abre abriu, né, para tener na acceso verdade, al árbol de para la ter vida, acesso à árvore da acceso vida, al jardín del acesso ao Edén. jardim do Éden, né? Y nosotros nos E alegramos nós nos juntos, y eso es alegramos juntos, maravilloso. isso é maravilhoso. Voy Agora, a vamos pensar, el seguir, segundo vou pensar o punto del segundo, jardín del o segundo Edén ponto é que o Jardim do Éden, estaba en né, dirección estava del na oriente. direção do Oriente, né? Para que los Para hermanos os irmãos, sepan, né, para os irmãos tenemos saberem que nós cuatro temos puntos quatro pontos cardinales y el cardeais. O oriente, él Oriente es é leste, celeste, né? É leste, el lado donde nace el é o sol. lado do nascente do sol, né? Occidente es el O oeste, ocidente é o oeste, donde o el sol lado se pone, oeste, poniente. onde o sol Y se el põe. norte, E o tenemos el norte, norte, né? el Nós temos sur, o norte este y e o oeste. sul, El leste este e es el oeste. O oriente. leste é o lado do ¿Por qué Oriente. todas las Por que cosas todas as que Dios coisas, creó né, que para el Deus pueblo de criou Dios, para o povo de todo Deus, está tudo é situado voltado na hacia el direção do oriente? Oriente?
Porque la dirección del oriente es donde nace el sol. ¿Y quién representa? El sol. El sol representa a Cristo. Cristo es el sol. Por eso, cuando Zacarías, al bendecir a quien sería el padre de Juan el Bautista, él se alegró con la profecía, capítulo 1 de Lucas, versículo 76. Dice con relación al hijo, a Juan el Bautista: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Juan el Bautista no traería salvación, sino que traería al pueblo el conocimiento de la salvación para perdón de sus pecados. Esa es una gran noticia. Desde que Adán cayó, no hubo. Yo estoy preparando este mensaje. Dios prometió que al descendiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, pero ese descendiente de la mujer no vino hasta ahora. Yo digo hasta cuando Zacarías profetizó esto con respecto a Juan el Bautista. Pero después de tantos siglos, 4.000 años pasaron, finalmente el hombre comenzó a tener esperanza de nuevo, porque ahí sí vino el descendiente de la mujer. 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Alguien que pertenece a la esfera de los cielos, está en otra dimensión y nos visita en nuestra dimensión aquí en la tierra. Esto es la aurora o el sol naciente. Nuestra esperanza está siempre en dirección al sol. Y también en Malaquías 4 dice, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ahí ya es la segunda venida del Señor, el día del Señor. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, los que esperamos desde el este su venida, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué? Porque cuando venga por segunda vez, nosotros que aguardamos tanto la manifestación del reino de los cielos, nos vamos a alegrar tanto, porque estará terminada la era de la injusticia, la era en que el pecado domina, la muerte domina, la corrupción domina, y nosotros hoy gemimos, toda la creación gime, pero gracias, Señor, cuando venga el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro. Entonces es algo maravilloso. Esto indica, yo no voy a leer todos los versículos que leí en el mensaje, principalmente el apóstol Pablo, en el año que él fue martirizado, él, a pesar de que todos los Asia lo hayan abandonado, pero él no se desanimó. Él sabe que completó su carrera, que combatió el buen combate, y él dice que la corona de justicia me está guardada, y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Todos los que arman su tienda en dirección al oriente. Somos estos, donde estamos trabajando en el colportaje o sirviendo en la iglesia, o lo que quiera que estemos haciendo, siempre hacemos con un corazón vuelto hacia el oriente, aguardando la venida del Señor.
Este es el segundo punto que quería yo realzar. ¿Quieren comentar algo rápidamente? Querem comentar rapidamente? Amém. Amém. Amén. Si quiere continuar, Seguindo, hermano então, Marcão, Pedro, o que que você acha para ¿qué gente opina? Tá bom, então Voy a continuar un seguir punto mais más. ponto, né? El próximo tercer ponto punto sería el árbol de la da vida árvore da vida y el árbol de e a la árvore ciencia do del bien y del mal. conhecimento do El bem árbol e de do la mal. vida A es árvore el da vida é o objetivo central de central Dios, de para la cual Dios creó al ter hombre. criado o homem, Es justamente para el hombre, para que el hombre elija el árbol de la vida a árvore da y vida reciba el árbol de la vida né, essa árvore para tener e vida para en sí ter mismo vida em si y mesmo tener la e ter a naturaleza santa natureza de Dios. santa de Deus, porque Porque el vaso estaba totalmente preparado para eso. Dios creó al hombre a través de su sople con su aliento de vida, y ese aliento de vida que vino de Dios eterno, nuestro espíritu y nuestra alma no pertenecen al mundo material, pertenecen al mundo espiritual. Y viene del propio Dios eterno que sopló hacia adentro de nosotros. Entonces nuestro espíritu está listo para recibir el árbol de la vida, recibir a Dios que es espíritu. Y nosotros obtener la vida de Dios, y esa vida de Dios entonces iría a permear nuestra alma. Ese es el sentido, permear nuestra alma y tornar nuestra alma santa a través de la naturaleza santa de esta vida, que entraría en nosotros y a lo largo de un cierto tiempo seríamos totalmente santificados. Seríamos santos como Dios es santo. Pero ustedes saben que infelizmente el hombre no comió de ese árbol y Satanás, la serpiente, se anticipó, engañó a Eva y con eso el hombre comió del otro árbol, árbol de la ciencia del bien y del mal. Infelizmente, el árbol de la ciencia del bien y del mal, por un lado tenemos el árbol de vida y por otro lado tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dijo que no coma de ese árbol, porque el día que coma de ese árbol, ciertamente morirían. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, es árbol de la vida y por otro lado, tendría que ser el árbol opuesto a la vida. Y entonces el opuesto del árbol de la muerte. Debería ser llamado el árbol de la muerte. Pero Satanás es tan sagaz, tan experto, que él quería, en vez de decir algo de la muerte que nadie iría a comer, él inventa un nombre atractivo. Árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Es solo conocer. Usted pasa a conocer el bien y el mal, pero aquí no dice árbol que hace que usted tenga capacidad de hacer el bien. No. Por eso que es un engaño. Por eso que engañó. Usted sabe discernir el bien y el mal y solo se queda ahí. Usted solo conoce. Pero Romanos 7 deja claro que el bien que prefiero no puedo hacer. Pero el mal que no quiero, eso yo hago. Ahí descubro entonces que el mal habita en mí. Esto es, el pecado mora en mí. Y termino siendo esclavo del pecado. Esto es un engaño. Satanás te atrae para mostrarte que usted tiene que ser como Dios para escoger el bien. Entonces usted dice, escojo el bien, pero no tiene la capacidad de hacer el bien. Es un gran engaño y el hombre cayó en eso. Muy bien. Sabiendo entonces que el árbol del conocimiento del bien y del mal, tanto bien como el mal, son parte del mismo árbol, que sería el árbol de la muerte, ahí nosotros debemos temer tanto el mal como el bien de ese árbol, porque ambos nos conducirán al hombre a la muerte. Ese es el peligro. Entonces yo mostré a los hermanos que el árbol de la ciencia del bien y del mal, el lado malo, en Romanos 1 nos muestra muy claro cuántas cosas horribles que el hombre cayó. Romanos capítulo 1.
Dice así, né? Aqui diz assim, versículo 20, versículo 20, capítulo 1, versículo 20 de Romanos, no 20, versículo 28. 20, não, Y 28, como né? ellos no E por aprobaron haverem tener en cuenta a desprezado o Dios, conhecimento de Deus, Dios los próprio entregó a Deus una mente os entregou reprobada a uma para hacer disposição cosas que no mental convienen, reprovável para praticar estando coisas atestados de toda inconvenientes, injusticia, cheios de toda fornicación, injustiça, perversidad, avaricia, malícia, maldad, avareza, llenos de maldade, envidia, homicidios, possuídos de contiendas, inveja, engaños homicídio, y contenda, malignidades, dolo, malignidade, murmuradores, zelo, detractores, difamadores, aborrecedores de Dios. Ni voy a caluniadores, continuar aborrecedores de leyendo. Deus. Quer dizer, não vou nem continuar Usted lendo, sabe que todo vocês esto sabem que realmente isso, sucede entre né, nosotros. realmente acontece entre nós, né? Se Aunque você, usted quiera hacer el você, bien, mesmo que você si queira usted fazer o bem, continúa en ese se árbol, você usted continuar nessa termina árvore, você vai reproduciendo acabar todos estos ítems del reproduzindo lado todos malo esses también, itens do porque lado es el mal mismo também, árbol. porque é a mesma árvore, né, consegue, né, então, Eso entonces, isso então de aquí a nós, poco vamos a entrar un poco daqui a más en pouco eso, vamos entrar el pouco lado mais bueno que es nisso, né, o lado peligroso bem que é y que engaña al perigoso, hombre. né, engana o homem. Bom, Vamos al então árbol nós de la estamos vida falando entonces. da árvore da vida. A árvore da vida, Nosotros nós tenemos temos, nós el árbol temos de la aí vida en Génesis 2 Gênesis capítulo y 2, en Génesis e 3 depois dice que Gênesis el árbol capítulo de la 3 vida fala se que o cerró caminho para a árvore da y vida foi solo fechado, volverá a que só aparecer vai allá en aparecer lá Apocalipsis em 2, Apocalipse 7 y 2, 22. 7 e 22, Aparecerá de né? nuevo el árbol de la Vai vida. aparecer Sin novamente a embargo, árvore da en vida. el medio de la Biblia No meio da Bíblia está la vid está a verdadera, videira Juan 15. verdadeira, né? João Jesús capítulo dijo, 15, yo soy la Jesus vid disse: Eu verdadera sou a y videira vosotros los verdadeira e pámpanos, vós y os mi ramos, mas Padre es el vosso pai labrador. é o agricultor. Quer El dizer, o Padre que creó pai todo que esto, criou tudo isso, né? Ele, Cristo tuvo que Cristo ser un teve que hombre, se tornarse tornar um hombre homem, como grano de né? Como um trigo que grão cayó de en la tierra, trigo que murió caiu na terra, y morreu produjo e muchos produziu granos. muitos Y grãos. E ele Cristo produjo produziu un granos, árbol. então Ese produziu uma árbol es árvore. la vid Essa árvore é verdadera. a videira Y quien verdadeira. creyó en E Jesús quem creu em Jesus, né, obtuvo la vida eterna ganhou a vida eterna y e começou a comenzó a fazer tener parte y ser dos parte de la ramos vid da videira verdadera. verdadeira. Então, Esto es una ilustración uma muy buena para que ilustração los muito cristianos boa para entiendan os cristãos que entenderem nosotros no que nós não estamos estamos inseridos a inseridos en uma una religião, religión, en una não estamos entidad inseridos a uma organizada por los entidade hombres, organizada grupo pelos A, grupo homens, B, o grupo grupo C, A, grupo grupo B, cristiano grupo aquí o C, allá. grupo No, cristão ali. Não, nosotros estamos nós fomos inseridos como inseridos miembros del dentro do cuerpo de corpo de Cristo Cristo a una gran a uma vid. grande, a Y uma esta vid, videira, e siendo essa ramos videira, nosotros de sendo esta vid, ramo dessa Dios espera frutos de Deus nosotros, espera que esta frutos, vid dé né, frutos. dessa Entonces videira. no es árbol Então del não é conocimiento del bien y árvore del mal del do lado bem e do mal, bueno do que lado produce frutos. bem No, que produz fruto, solo não. produce frutos Deus para Dios só quien produz fruto está para Deus en el quem árbol de la estiver na vida. árvore Quien da permanece vida. en mí, yo en Quem él, permanece em este mim e da eu muchos nele, esse frutos. dá muito Y si mis fruto. E palabras, se as dice ahí, minhas palavras, ali diz, y si ustedes los ramos vocês permanecen en mí, y mis permanecerem em mim palabras, e as minhas dice palavras, Jesús, diz Jesus, permanecen en ustedes. permanecerem em El vós, né? secreto es este, Então, o permanecer en segredo el é esse, Señor. permanecer ¿Cuál es no la manera de Senhor. permanecer en el Señor? Qual a maneira Es de que las permanecer no palabras del Senhor? É Señor as palavras permanezcan do en Senhor nosotros. Esto es permanecerem muy em nós. práctico. Isso é muito prático, né? No es solo Não teoría é coisa de teológica. teoria teológica, não. A gente Haciendo inmersión en la palabra, fazendo inculcando la imersão na palabra en el palavra, corazón. inculcando Eso a nos palavra no hace coração. estar y Isso nos faz permanecer en la vid estar verdadera. permanecendo Y nessa quien videira. permanece en E mí, quem permanece em este mim, da né? mucho fruto. Esse dá muito fruto. Y un E término que es muy termo importante, que é muito importante, sin né? mí, Sem mim, nada podéis nada hacer. Esto podeis es un fazer. punto Esse é clave. ponto chave. Solo que el hombre Só que o homem se acha cree ser capaz, después que capaz, depois comió que del árbol del come da árvore conocimiento do del bien y del conhecimento mal, do él bem e do fue mal, ele engañado foi y enganado e continúa engañado por continua esa enganado naturaleza. por essa Él natureza. cree que él Então tiene ele mucha acha que ele capacidad en tem muita hacer cosas para Dios, capacidade em fazer coisas inclusive para de dar Deus, fruto para... No inclusive es dar fruto imposible. para Deus. É Si no impossível. Se estuviéramos não unidos a estivermos la vid, ligados à no videira, podemos dar não fruto por más podemos dar capaces fruto, por o mais capaz talentoso que sea ou el hombre. talentoso que seja o Nosotros homem. Nós necesitamos precisamos estar estar unidos a la ligados vid, na así videira, no assim nós caeremos não cairemos, né, al lado no, bueno del árbol del dentro conocimiento del bien y da del mal. árvore do conhecimento do bem e do mal. Yo voy a reservar Eu vou el reservar para próximo punto próximo para seguir falar um hablando pouco, del lado bueno do lado del bom conocimiento. dessa árvore do conhecimento. Agora com vocês. Fala, Gladys. Amém. Amén, Señor Amém, amém, Jesús. Senhor Jesus.
De De hecho, la fato, a importancia, importância, né, irmãos, hermanos, está muy clara para é muito clara nosotros, para nós, que né, de desfrutarmos disfrutemos da de la palavra. palabra. E se Si nós, nosotros, por mesmo medio de essas esas palavras, no palabras, versículo 7 fala, versículo né, que 7 dice, si permanecereis em mim permanece e en as mí y mis minhas palabras palavras permanecen en permanecerem em vosotros, vós. Então, irmãos, la palabra debe a permanecer palavra en tem que permanecer nosotros. em nós, irmãos. Aleluya, porque E nosotros aleluia, porque nós tenemos temos hoy hoje práticas prácticas muito muy saudáveis, né? saludables, herramientas Certamente as coisas maravillosas en la vida de la maravilhosas na vida iglesia da para igreja para esto. isso, La né? A inmersión, imersão, o grito de la guerra. inmersión ultra Irmãos, que imersão refinada, ultra Señor refinada. Jesús, qué Senhor maravilla, Jesus, hermanos. que maravilha, Es todo irmãos. É tudo misericordia del misericórdia do Señor para que Senhor, nosotros para que podamos possamos permanecer en Él. permanecer nele, né? É, de fato, assim, De hecho, algunos, alguns al ao longo do pasar del tempo, né? tiempo, por Por tener terem alguna ali alguma capacidad, capacidade, por terem algo por em si tener próprio, né? alguna habilidad Alguma propia, habilidade, deixaram, pierden perdem el o tempo, temor perdem o temor, né? y ahí E buscan. e buscam, não é assim, Sí, não no ligam les mais porque importa a más que palavra la palabra permanece permanezca neles, en né? Mas de usted, en fato acham ellos. que por si Creen próprios que podem fazer a obra de simplemente Deus. pueden hacerlo por su E isso propia é um risco fuerza. muito Esto es un grande, né, riesgo irmãos? muy Às vezes grande. pessoas Tal falam vez muito habla muy bem, bien, tiene una tem a voz voz mansa, mansa, são son pessoas personas que que se se portam comportan muito muy bem, bien, tienen mas têm só a solamente forma de forma de piedade, piedad, pero están mas desconectados dessa desconectados de esta videira, vid. né? Negam, entretanto, o poder de Hermanos, el Deus. punto es Então, irmãos, o ponto permanecer é en la permanecer na palabra, palavra, Amém. practicar todo de praticar acuerdo a la conforme a palabra. Si fue palavra. hablado, Irmãos, hermano, se lo foi haremos. falado, Vamos a faremos, avanzar de vamos esta avançar manera, dessa porque es la maneira, manera como porque a Dios lo maneira como Deus determinó. Nada determinou. podemos Nada hacer si no podemos fazer permanecemos se en não Él. permanecermos nele, de Señor fato, né? Jesús. Ó Amém. Senhor Yo Jesus, quería contarles eu una quero breve contar uma experiencia, hermano breve Pedro. experiência, irmão Pedro. Lá no En el interior, lá em interior, Angicos, una vez yo uma le vez eu peguei prediqué e el falei para uma evangelio a una pessoa e ele disse persona assim, y le dije, eu não vou, olha, eu vou te falar uma coisa, eu dijo, não no vou voy a querer ir querer na ir, me igreja dijo, no voy a não, querer ir a la iglesia porque a porque la iglesia igreja es un é um lugar donde lugar em las que personas as que pessoas se que são equivocan erradas e têm y que tienen dificuldades com dificultades coisas con cosas erradas é que elas malas, ellas precisam. las Eu já necesitan. sou Yo ya avô, estou muito bem de tengo muy vida, estou buena tranquilo, não vida, faço mal a yo no le ninguém, hago mal a eu nadie, não yo no preciso lo não. necesito. Eu vi Yo que vi ali eu que no ia iba ter a muito tener caminho mucho para eu camino, tentar pues ya me había destravar com cerrado la aquilo que eu, puerta, ¿no? Para que él creyera en la aquela palabra. Pero palavra un ali, día yo um me dia eu me vi deparei pregando o predicando el evangelho evangelio para una para uma persona pessoa, né, que preenchia que llenaba todos todos os los requisitos pré-requisitos, né, que él como había mencionou, mencionado, por assim ¿no? dizer, né? Mira, E aí yo eu falei, te olha, invito vai a para una uma reunião da reunión de la igreja, iglesia, vamos, você não quer passar seu contato para eu ficar te vamos. mandando a Y él me palavra? Ele disse dijo, assim, olha, eu yo vejo creo que a que la igreja é iglesia um es un lugar em lugar que donde as las personas pessoas boas buenas tienen que estar. contatam. Eu sou uma Yo pessoa soy que una tenho persona que dificuldade tiene com um una monte de coisa dificultad con muchas errada cosas, me e eu equivoco mucho. não Yo acho no que a creo que la igreja seja o iglesia tenga lugar, não espacio tem para mí en espaço la para mim na iglesia. igreja. Ó Senhor Jesus, então La a gente gente ve, vê assim, hermano, irmãos, que o homem em si vemos que mesmo, el hombre, a su tendencia es tendência dele é se apartarse afastar de de Dios, Deus, pero por mas medio de por la meio da palavra, palabra irmãos, nós somos somos inseridos, colocados né, en el no Senhor, Señor como y Amém. probamos de su provamos da sua savia y ahí seiva e aí podemos dar podemos dar frutos. frutos. Amén. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Pedro travou, não, né? Está con problemas, Ele Pedro, tal travou, vez né? con el A internet. internet do Pedro oscilou. Pedro, ¿nos Voltou, logras Pedro? escuchar? Consegue nos Ok. ouvir? Voltei, com certeza. Ah, É, Si é o engodo esta de es Satanás, né? Tanto bem quanto el mal. señuelo de É o Satanás, engodo ¿no? de que quando a gente Cuando está estamos bem muy de vida, a bien, gente está fazendo as coisas y boas, ahí es donde Deus vai amar a más nos gente llama, mais ¿no? ainda, não? Lo que É, importa composta realmente es el mesmo da árvore árbol da de la vida, né? vida. Hasta en nuestro Até servicio a al gente día a día nossas nos do dia a dia, a acostumbramos. gente Yo, por acostuma. ejemplo, estoy Eu, por exemplo, sirviendo, estou ensayando en la servindo lá, música, ensaio en na la música, ensaio numa conferencia, sirvo en conferência, una, serve sirvo en em la outra, otra. serve em Tomo outra. esta Você rutina, pega a rotina, aprendo cómo funcionan aprende las como técnicas, funcionam los as pequeños técnicas, os detalles, mínimos domino detalhes, esto domina y ahí caigo en un e aí engaño, cai no engano, porque porque por por mucha habilidad muita habilidade nuestra, nossa, nosotros nos né, a gente olvidamos de tocar esquece en la de vida tocar na y vida. nosotros nos A gente se perdemos perde en hacer lo básico, em fazer que o es tocar en la básico, vida. que é tocar na vida. Hermanos, hoy no es algo E difícil para hoje não é algo difícil nosotros, para a hoy gente. es algo muy Hoje é algo palpable. muito palpável para nós. A veces nos E às vezes a gente se acostumbramos en el servicio de acostuma, no música, por caso lá no ejemplo, nos serviço de música, a gente acostumbramos a acostuma a servir subir en num una palco, tarima, a los ver os hermanos, irmãos, a a escuchar, escutar tudo, preocuparnos con la parte escultura técnica, tocar técnica, todo muy bien tocar tudo hecho muito bem para que feito los para que os hermanos puedan irmãos tocar el toquem espíritu, hermano, y espírito. perdemos Mas a la gente perde a sencillez y la simplicidade, a esencia, essência. nos A quedamos gente en la fica na comunidad, en la comodidade. comunidad. Lembro até do irmão Pedro Escuchaba los falando mensajes dele en Chile, sobre por a ejemplo, comodidade de você lo que estar sempre no escuchábamos, ¿no? reino. Para
hasta para ser inversionista de reino, hermano, eso con 2 cuotas aquí, eso es increíble, muy bueno, pero esas cuotas son nuestra comodidad, no es aquella cuota de la fe.
Señor nos manda, nos llama y nos invita a dar ese paso de fe, salir de nuestra parte convencional, de nuestra habilidad, de tal manera que podamos ser totalmente tomados por esta palabra y toquemos en la vida. Esto es lo esencial para nosotros en nuestra vida cristiana, tocar en la vida. Entonces, esta visión del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y mal está muy importante. Esto gobernará nuestra vida. Y para no ser engañado, el Señor de vez en cuando manda situaciones para probarnos. Entonces, en Deuteronomio 8 nos deja muy claro que cuando Dios hizo pasar los 40 años por el desierto al pueblo de Israel, E ali, né, vou ler rapidamente 8, versículo 2. 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Saben, el Señor necesita probarnos. A veces creemos que no, está todo bien, pero viene una situación para probarnos y muchas veces somos reprobados. Pero eso es bueno. No necesitamos lamentarnos. Cuando usted ve su situación real, eso le da tiempo de reaccionar. Si no, va a despertar solo aquel día de juicio. No, yo quiero que yo me pruebe mi corazón todos los días. Entonces Él te humilló, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Esto es muy importante. Eso es para probar que usted cree que usted tiene talento, tiene capacidad. Ahí cuando viene la prueba, usted es reprobado. Entonces usted ve que realmente no produjo fruto para el Señor. Para usted saber qué va a producir realmente una realidad para Dios y dar fruto para Él, es vivir por la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es una lección para toda la vida. Tenemos que aprender una lección. No es mi capacidad, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que me hace vivir, me da dirección, me da energía, me da fuerza. Y la propia palabra hará la obra del Señor. Hay para ilustrar que el árbol del conocimiento del bien y del mal continúa siendo un engaño para nosotros. Porque tenemos los dos árboles dentro de nosotros. Tenemos el viejo hombre, que es regido y regulado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tenemos el nuevo hombre, que es gobernado por el árbol de la vida. Pero muchas veces no sabemos si estamos en un árbol o otro. Por eso, en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que es capaz de separar o de discernir el espíritu del alma. El espíritu es quien gobierna al nuevo hombre y el alma gobierna al viejo hombre. Entonces, cuando el espíritu está al control o en el gobierno, porque Dios está gobernando, y cuando el alma está gobernando, es el árbol del conocimiento del bien y del mal que está gobernando. Entonces, solo la palabra es la que separa y divide lo que es espíritu y alma. Y al fin del versículo dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está bien adentro, nuestras intenciones y pensamientos. A veces ni nosotros percibimos de qué naturaleza pertenece. Entonces, gracias a Dios que la palabra de Dios es capaz de dividir eso. Necesitamos eso. Entonces, este lado del mal o del árbol del bien y mal, yo no preciso hablar porque todos saben. Es pecado. Desde los pecados más groseros, que peca contra el cuerpo, prostitución, toda malignidad, todos saben. Pero hay una parte, un poco aquí que no todos perciben, que del lado malo, que aún envidia, celos, divisiones. Esa parte aún está en el medio y es peligrosa. Pero el lado bueno, todo pertenece al mismo árbol, pero el lado bueno parece que el hombre no percibe de ninguna manera. Por eso
Estoy hablando esto porque hay billones de hombres que viven en la tierra, no saben de esto. Y también millones de cristianos, la mayoría no sabe esto. Nosotros, por la misericordia del Señor, nos está siendo revelado esta luz para que nosotros veamos que realmente nosotros fácilmente somos engañados por el lado bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo? Job. ¿Cuántos cristianos saben cuál es el problema de Job? ¿Cuántos cristianos consiguen discernir por qué Dios hizo que Job pasara por todo aquello? ¿Será que será un resultado de una apuesta que Dios hizo con Satanás? Parece que pobrecito Job se tornó víctima de que Dios quiere probar una cosa y Satanás quiere probar otra y el pobrecito es una víctima. No, Dios quiere mostrar que ese hombre tan bueno, él vive y vivía por el árbol del conocimiento del bien y del mal, por su lado bueno, hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Él criaba bien a sus hijos, sacrificaba al Señor por sus hijos con miedo de que los hijos hayan ofendido al Señor, para él no perder la bendición porque él fue muy bendecido. No solo en la familia, era muy rico, muchos bienes, era el hombre más importante del Oriente. Entonces, él vivía extremadamente bien. En el capítulo 29 nos muestra que él era muy honrado y respetado. Todo el mundo quería oírlo, sus sabias palabras, sus consejos que ayudaban a los demás. Él montó un nido, tan bueno ese nido que él quería morir en ese nido. Ese nido fue hecho del árbol del conocimiento del bien y del mal del lado bueno. Él realmente tenía esta apariencia de hombre de Dios, pero Dios quiso revelarle a él que él no estaba en el árbol de la vida, que él estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, del lado del bien. Yo no voy, ya estamos al fin, yo no tengo cómo explicar todo, pero mostrar que Dios al final tuvo que mostrarle a él. Claro que después de que sus tres amigos que no pararon de argumentar con él y él defendiéndose, Dios hizo aparecer un joven Eliú y mostró que hay un espíritu en el hombre y preparó el terreno para que Dios aparezca. Cuando Dios apareció, Dios le mostró a Job que si usted se queda indignado conmigo y está enojado con Dios, es mejor donde está. Es bueno que usted direccione toda su ira y su odio y su indignación. Aquí dice, ahí donde está. 40:11, irmão Pedro. Atenta para todo soberbo e avarento. 40:10. Dios dice, adórnate ahora de majestad y de alteza, sé grande, excelente, no pega tiro a lo que no es verdadero, no es la meta, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Usted tiene que mirar que quien está dentro de usted, por un lado, es soberbio. Todo soberbio es Satanás. Él tiene su existencia objetiva fuera de Job. Por otro lado, tiene su existencia subjetiva dentro de Job por medio de la naturaleza pecaminosa que entró en nosotros cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira a todo soberbio. Si usted quiere dar un tiro en el lugar cierto, humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio. Yo mostré en Colosenses que estos impíos son los principados y potestades que siguieron a Satanás en su rebelión. Encúbrelo a todo en el polvo. La victoria viene con la cruz de Cristo, que triunfó en la cruz. Aquí él muestra dos animales, dos bichos. El primero es Behemoth y el segundo
E o segundo, es el Leviatán. El Bemot puede representar el lado del bien, el lado bueno del árbol de la ciencia del bien y el mal. Parece inofensivo, hierba come, no come carne, no come hombre, parece inofensivo para el hombre, pero él es muy fuerte, representa nuestro ego del lado del bien. Parece inofensivo como Job que practica todo el bien, pero tócalo un poquito y él se torna un bicho. Y el lado del mal, no puede esconder nada. Él es malo por naturaleza. Y termina diciendo, verso 41-33 dice, no hay en la tierra quien se le parezca, porque es animal hecho exento de temor, no tiene miedo a nada, menosprecia toda cosa alta. Él no quiere ver a nadie por encima. En Isaías 14, él quería ser igual al Altísimo, igual a Dios, la misma altura de Dios, ni poquito abajo. El rey sobre todos los soberbios. Entonces, si usted, Job, quiere realmente acertar el tiro en el punto correcto, en el blanco, es contra eso que tiene que luchar. Lo que usted necesita realmente es el árbol de la vida y estar unido a la vid verdadera. Hermano, esto es una gran salvación para nosotros. Este libro de Job, si usted entiende bien el libro de Job, será una salvación para que usted no dependa más de su capacidad, de su bondad natural, de su bien. ¿Cuántos pastores, después de que yo les di el libro de los peligros del lado bueno del alma, ellos reaccionaron diciéndome, hermano Pedro, yo nunca vi que había un problema en el lado bueno? Pocas personas saben de esto, de lo que estamos sabiendo. Entonces, que el Señor forme en Sion a estos vencedores que primeramente vencen contra sí mismos, contra esa parte bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros hagamos la voluntad del Señor como ramas o pámpanos de la vid dando frutos verdaderos. Amén. Amén. Yo veo que es algo de nuestra naturaleza que está en nosotros. dentro de nós, quando a gente La coloca naturaleza de a Satanás natureza entró en Satanás entrou em nosotros. nós. E aí, assim, a gente Nosotros tem tenemos o en nosso nuestras irmão na nossa manos obra a esa assinatura huella de de Satanás dentro de Satanás, nós. esa firme dentro de E nosotros. aí, graças a Deus, a gente Gracias al tem a Señor oportunidade de tenemos esa voltar para a oportunidad de natureza da vida. volver al árbol de la vida. En Na esa história de historia de Jó, Job, eu yo me ficava impresionaba, pero impressionado, mas eu nunca nunca conseguia fazer essa podía hacer ligação. esta Eu via relación. Los os amigos, amigos, después aí de repente era Dios, Deus no meio de um redemoinho, aí ao final ele y de una estava vez él, totalmente al voltado final para o ya él Senhor, se mas eu volvió nunca tinha totalmente para el entendido Señor, pero essa nunca había conexão de um entendido para o esta outro, né? relación. Mas graças a Gracias a Deus com a Dios porque palavra la que nos dá palabra essa nos da luz, esta luz y nos muestra la que naturaleza mostra de a Job. natureza de Estaba Jó siendo estava sendo totalmente totalmente exposta expuesta desde que desde Dios que Deus mandó a sus mandou seus amigos amigos, até lá, desde que le desde permitió que a Deus Satanás permitiu tocar Satanás en tocar él, en nele, sus tocar nas hijos, coisas, nos etcétera. filhos e etc. E Y aí ahí todas él as le vezes dio la era exposta, né, respuesta, colocada para así para fora, para mostrar lo mostrar o máximo. máximo Quando Jó chega no máximo, de né, lo de ya él entrega maldijo toda a su vida vida y ahí dele, es que veo que aí surge que eu la vejo que surge a oportunidad, oportunidade, porque né? Porque justamente tenemos un justamente a orgullo gente tem um muy orgulho grande, nuestro muito orgullo es grande. muy O grande nosso orgulho é muito grande. y somos E isso é expuestos exposto en las no dia a situaciones de dia, día a día, recién né? casado É, aún, de recém-casado vez en mesmo, cuando de tenemos vez em días quando a gente tem malos uns dias maus, y né? vemos E cuán aí a gente vê o orgullosos quão orgulhoso a somos, gente é, cuántos quantos sofismas sofismas tenemos a en gente nuestro coloca día a no nosso día. dia a dia. Y justamente es E esa historia justamente de essa Job. história de Jó Muestra nuestro mostra yo o nosso eu orgulloso orgulhoso y aún más e, mas ao muestra mesmo tempo, también la mostra a grandeza del grandeza do Señor Senhor para para tudo, todo. né? Muestra Mostra o también quanto o cuánto el Senhor Señor nos insiste en insiste em hacernos fazer reinar. reinar. Aún en el Inclusive, último na última mensaje vimos mensagem, que los a gente viu que ángeles, os ellos no anjos, tienen ese eles não têm esse arrepentimiento. arrependimento, né? Estaba hasta Tava bromeando até así con brincando com o Gladson Gladson. na hora, Dios no Deus programó não el código programou lá en o la código función de a função de arrepentimiento en los arrependimento ángeles, para ¿no? os anjos, né? Justamente Mas é el hombre, justamente por o tener esa homem, por a naturaleza gente ter divina essa natureza dentro de divina dentro de nosotros, nós, tenemos a la gente tem oportunidad de essa oportunidade de arrepentirnos se todos arrepender los todo días. dia. Es mucho Então é mejor muito melhor que a exponernos gente se hoy y exponha ser hoje, que a gente expuestos esteja hoy exposto de hoje, do arrepentirnos que en se aquel arrependa naquele día. dia. Então, Gracias al graças a Señor Deus, está estamos siendo sendo iluminados, iluminado, nos está está se mostrando que mostrando, tem um tenemos un diamante dentro Bemot, de un você, tem um Leviatán dentro de Leviatã, nosotros, tem um todo orgulhoso pero dentro de quebremos você, este mas orgullo, quebra esse orgulho, porque porque um un día dia estaremos junto a con el gente vai Señor y estar junto com o tenemos la Senhor. oportunidad, Então, essa gracias a Dios, oportunidade hoje, de graças a Deus, llenarnos de nos esa encher dessa vida vida com a con la assinatura, com a naturaleza natureza de de Cristo Cristo dentro dentro de de nós. nosotros. Amém. Amém. Verdade. E
Y aún continuando lo que estamos comentando sobre el arrepentimiento, los ángeles tienen varios atributos muy chéveres, pero el arrepentimiento no lo tiene. La E situación de Job a llama questão de mucho Jó, nuestra né, chama atención. muito nossa atenção. Este final de semana, después de la Final de reunión, semana fuimos após a a reunião, tomar a un gente foi tomar um café con un café joven com um invitado. jovem convidado, né? Y él Veio, me dijo, um wow, quedé convidado, ele falou, olha, impactado. eu fiquei impactado La demais manera como el com a hermano maneira habló como o irmão sobre falou sobre eso. aquilo. Hasta Eu leo con até los leio ali hermanos con los que com yo os me irmãos que reúno y eu me leí reúno, esos eu já li versículos, aqueles pero versículos, nunca mas había eu nunca tenido tinha tido noción noção de daquilo. esto. Olha só, Las quer dos dizer, cosas as están duas coisas enraizadas, têm el raiz na bien y el mesma, mal o tenemos bem e o raíz de mal la têm misma raiz na cosa, eso mesma es coisa. impresionante. Isso é impressionante, Y irmãos. así, hermanos, de Assim, hecho irmãos, esto es de fato, revelación. isso é revelação. Son millones de Então, são cristianos milhões de que muchas cristãos veces no que perciben às vezes não esto. Y hoy, percebem isso, hermanos, né? gracias a la E hoje, irmãos, revelación de la graças à palabra, revelação da palavra, né, irmãos? tenemos esa Nós temos esse, alerta esse para alerta, né, nosotros, para para nuestro nosso servicio, para serviço, nuestra vida. para nossa vida como um todo, né? Y Job E o Jó, era un era ejemplo. um exemplo. A gente Vemos vê así ali o el início inicio de de Jó, Job. as pessoas, Él llegaba, ele hablaba, chegava e falava, los príncipes os reprimían príncipes sus reprimiam suas palabras, los palavras, o jovem jóvenes servia, servían. todo mundo ali, ele causava, La presencia de él a cambiaba presença el dele ambiente, mudava o ambiente, né? primeramente por cuestiones Primeiramente morales, por ¿no? questões morais Yo puedo dele, né? decir que él era una voz de Posso dizer assim, autoridad, uma voz de decirlo de autoridade, alguna né? Por manera, assim dizer, aquella aquela pessoa persona que falou que da habló, palavra. ¿no? Pero el Señor Mas o trata Senhor con trata ella com ahí ele ali, porque había un gran porque havia um riesgo risco enorme, de a irmãos, partir de este de ejemplo de a Job, partir do exemplo de otras Jó, outras personas pessoas también serem produzidas com aquela avanzar con esa mesma misma ideia. idea. Solo necesito Eu ser só preciso bueno, ser bom. solo Eu só necesito vivir de esa preciso viver forma, dessa forma. Preciso solo só necesito me apoyarme en apoiar criar em bien criar bem meus mis filhos, hijos, ser uma personas pessoa que que fala hablan sabiduría. sabedorias. E às vezes, irmãos, Y até aún, hermanos, mesmo nosotros en la vida nós de la mesmos, na vida da iglesia, igreja, relutamos luchamos en em avanzar. avançar e A ficamos veces meio nos que, quedamos, oh, nuestro grupo meu familiar, grupo ya los conozco a familiar, conheço todos, ya todo me mundo, doy me dou bien bem con com todo todos. mundo, La vida de iglesia a todos minha los vida da domingos voy, igreja, a todo mis hijos domingo eu les vou lá, meus encanta la filhos vida de la vão, iglesia, a toda vida mi da igreja, familia, minha família toda, pero nos mas conformamos y se no conforma em tenemos não ter visión visão de de obra, obra. se conforma em No não nos queremos balancear, não se envolver com a involucrar con la pregação do predicación del evangelho, com evangelio, a con el CP. comportagem. Ó Senhor Jesus, então, irmãos, Hermanos, este punto esse de Job ponto de Jó es algo que é debe algo llamar que nuestra deve chamar atención nossa atenção y cambiar e también mudar nuestra mesmo a postura. nossa postura, né, irmãos? Y Amém. el hermano Amém. Pedro O irmão citó Pedro en citou ali Isaías em Isaías 51, 51, versículo 3, versículo 3, né, que o que Senhor él ele hizo fez en no el desierto deserto un o Edén, un Éden, né? paraíso. Mas Y ali eso foi fue lo que onde el o enemigo inimigo dañó. assolou. Muchas Às vezes, veces, irmãos, por por não nosotros no ganharmos ganar muito esa na palabra en el palavra, como ejemplo no de exemplo Job, de Jó, el o inimigo enemigo va vai dañando assolando nuestra a nossa vida, vida, assolando personas a pessoas ao nuestro nosso redor, alrededor, pero cuando nós recibimos la recebemos a palabra y palavra, tenemos una reacción y uma nos involucramos reação, con las juntamente com as herramientas, el ferramentas, Señor nos o Senhor nos restaura. restaura, irmãos. El punto Então, es o ponto é que nosotros realmente a gente necesitamos nortear nortear nossa nuestra vida vida de acuerdo a de la acordo com palabra a y no de acuerdo a palavra nuestra e não com a capacidad. nossa capacidade própria, né? Amém. Amém. Amén, André. Amém. Hermano André, Pedro, Olha, irmão Pedro, en eu acho esta que essa parte, parte, esa visión né, de essa Job, visão de Jó, essa una de las cosas revelação, más acho que foi uma das fuertes coisas que mais yo fortes sentí que o en ese Senhor tem mensaje. nessa mensagem, porque ela nos ajuda El a Señor nos chegar até o ayuda a llegar fim, hasta né? el Já fin. pensou se a gente Nosotros não pensamos, tivesse essa imagina, no revelação? tener esa A gente revelación, podia podríamos chegar llegar no al final de final da nuestra nossa vida vida cristiana cristã y creer e que achar estábamos que a gente listos estava pronto. E, y no e não contar contar com o con esa parte refinamento de de uma refinar natureza, la uma parte parte boa buena dessa de la natureza naturaleza está em que está en nós. nosotros. Y E claro, claro que recibimos la para a gente luz, tem essa pero luz, hermano, para lutar luchar contra contra ela esta é muito naturaleza difícil, né, irmão Pedro? necesitamos Por tener exemplo, a gente experiencia, ¿no? Los a gente vai seguir valientes de no David mundo, están vai ser missionário, perfeccionándose, siendo mas entrenados, essas habilidades não entram na vida da igreja pero no assim, entran así en la vida de la iglesia de cru. forma cruda, Tem que ¿no? passar pela Tienen cruz, que tem que negar negar a la si vida del mesmo, alma, tomar la para se voltar. cruz. Não é uma questão Es de una certo cuestión fracasso, é uma de que questão Dios nos dé de la Deus te dar a oportunidad para oportunidade para servirlo. servi-lo. Están las pruebas, Tem as porque en provações, algún momento porque em la algum naturaleza momento a buena, natureza ella es una boa, imitación y ela es é una uma buena imitação, ela imitación. é uma boa Parece imitação. que es Parece que vencedor, é pero no lo es. vencedor, mas Parece que não é. terminó la carrera, pero no Parece la que terminó. terminou a carreira, mas não terminou a Y ella es carreira. para mí E ela una é para mim brújula. mais isso, irmão Cada Pedro. Cada momento momento a gente tem que estar tenemos que estar podendo purificando nuestra purificar fe. das Hay nossas impureza, hermano. impurezas. Essas impurezas são, eu entendo que são Entiendo que son las cosas impurezas pecaminosas. pecaminosas, Nosotros
aprendemos a lidiar con ellas mejor, nos arrepentimos, duele bastante, pero las impurezas en la fe es difícil de separarlas de lo que es espiritual y aún más en la vida cristiana de muchos años. Y esta visión
de usted tener que tener cuidado con esa naturaleza y al final esa naturaleza es orgullosa y ya tiene una fuente que Satanás colocó. Dios colocó al hombre y le dijo, coma del árbol de la vida. No tiene escrito, no sé si lo dijo, pero no dice, ya es el bien. Pero Satanás leí y dijo que tenía que hacer el bien. Nuestra vida tiene que depender del árbol de la vida. Y ahí es donde esa experiencia de este avance, de saber quién realmente es, percibir que no podemos hacer nada fuera del árbol de la vida. Nuestras habilidades, si no pasan por el trabajar del Señor, no sirven para nada. Nuestras convicciones, aún y testimonios de vida, nada. Es muy bueno, hermano. Es muy bueno. Esto da una armonía a la vida de la iglesia. Nadie quiere ser reconocido como Job, ¿no? Como a él le gustaba eso, ¿no? Nosotros solo queremos terminar la carrera como Pablo, cerrar esta era, traer al Señor de regreso. Yo no quiero llegar al final y no haber tenido esto, ¿no? A veces haber estado engañado, ¿no? Pero gracias al Señor por esta revelación. Insiste en darnos experiencias para aprender esto, no solo como teoría, como Job. Eso nos está llevando a ser purificados, a purificar nuestra alma, nuestra fe y luchar por la vida del Señor de una forma importante. Y también, hermano, esta cuestión del huerto, ¿no? Del jardín, así, mirando para el oriente. ¡Wow! Desde el inicio, nuestra vida solo tiene que estar dirigida hacia la vida del Señor, el sol naciente. Y en la vida estaban los hombres, pero ya esa era la propuesta del Señor. Hermano Pedro nos dijo, aún trabajando, aún nuestra vida familiar, nuestra vida cristiana, nuestro objetivo es el sol naciente, es el Señor, traer al Señor de regreso, amar su venida, practicar lo que el Señor está haciendo en la palabra profética, seguir las herramientas, la palabra de cerca, teniendo esta visión. Más o menos lo que yo estaba tocando. Maravilloso. Cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a ser como los becerros saltando, como becerros de la manada. Maravilloso. Ese punto es crucial para todo cristiano. Si nosotros no sabemos discernir el mal que hace el árbol del conocimiento del bien y del mal de su lado bueno, nosotros no podemos andar bien en ese camino. Tenemos que andar por el árbol de la vida. Importante es la palabra, porque sin ella usted no puede andar a través del árbol de la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Muy bien. ¿Quién orará por nosotros? Porque mañana yo de madrugada saldré de aquí y voy al aeropuerto para Belo Horizonte. Solo pienso en el hijo de Glad, ¿no? Al terminar esta reunión. Ora por nosotros, Gladson, por favor, por la conferencia en Belo Horizonte. Los hermanos ya se están moviendo hacia ese lugar. Parece que hay 1.700 inscritos, hermano Pedro. ¡Wow! Que maravilha. Se aguardem, né? Os irmãos estão de viagem, né? Dos perigos da estrada, tudo. Amén, Señor Jesús. Senhor Oh, Jesus. Señor Jesús. Ó, Senhor Jesus, Te agradecemos, te Señor, agradecemos, por la luz en la palabra. pela luz na palavra, Que Senhor. el Señor pueda gobernar nuestra Possa vida. governar nossa vida. Realmente queremos permanecer en ti, Permanecer Señor em ti, Jesús, Senhor. Ó, por Senhor, amar la tua palabra. por amar a Señor palavra. Jesús, Ó, Senhor queremos Jesus, permanecer hasta el possamos fin. permanecer até o fim. Que el Señor Senhor, pueda hacer que con o Senhor nosotros, possa Señor, ser en nuestro conosco no trayecto nosso hacia Belo trajeto para Belo Horizonte, Horizonte. los que estamos Amém. yendo para Vamos allá, hermanos, lá. los que Amém. amamos Nós esta amamos essa palabra, que el palavra, Señor Senhor. permita, Señor, no Permite, Senhor, permitas que accidente o acidentes cualquier ou otro tipo qualquer de outro tipo de situación. situação possa Señor acontecer, Senhor, nos Jesús, leve em Sim. segurança, llévanos nos en leve em paz. paz. Ó Senhor Amém. Jesus, Queremos seguir tu nós Amém. palabra de queremos cerca, seguir tua palavra Señor. de perto, Senhor. Amamos tu Amém. Nós palabra y amamos tua queremos, Señor, tener palavra una e reacción queremos ter a positiva a esta reação palabra, positiva à tua Señor palavra, Jesús. Senhor. Aleluya, Amém. Señor Jesus, Jesús. amém. Amém. Amén. Muy Gracias. bien. Amém. Gracias y buenas noches a Obrigado. todos. E também boa noite a todos. Vamos a Belo Vamos, Horizonte. vamos. Amén. Vamos hasta el horizonte.